Hola, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que ustedes se encuentren bastante bien. Espero que se encuentren bien, como ya lo he mencionado. De este lado nosotros las extrañamos mucho. Y aquí estoy de nuevo, Israel, su teacher, profesor de inglés, para traerles en esta segunda semana pues un trabajito, ¿no? Para que estén ahí cerquita de mi materia y que no se les olvide que también nosotros pues tenemos que seguir trabajando, en este caso desde el área de inglés. Fíjense, vamos a tener un tema hoy, un poquito, esta semana, un poquito más gramatical que el anterior, pero de igual forma es muy importante cuando vamos a trabajar el inglés, mencionar o trabajar este elemento que nos toca la semana, este tema que nos tocará en la segunda semana de inglés. Recuerden que estuvimos en la primera semana, la semana anterior, trabajando el primer tema, que se los colgué en la plataforma de YouTube para que ustedes pudieran verlo en el momento que ustedes pudieran, que tuviesen tiempo, tanto ustedes como sus padres. Y de esta forma, pues vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a colgar en la plataforma de YouTube, así ustedes no tienen que descargar nada, sino simplemente ver este video desde la plataforma. Entonces, yo les voy a presentar a ustedes el tema que tenemos para el día de hoy. ¿Bien? Fíjense, un tema muy importante, el tema del verbo be, el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Realmente es un verbo, uno de los verbos más importantes que vamos a aprender en inglés. De igual forma, lo que tiene que ver con los pronombres personales, pues es esencial en este nivel. Entonces, ustedes saben que, como es costumbre, es importante saber cuál es el objetivo que perseguimos con la temática que vamos a desarrollar. En este caso, pues nuestro objetivo de esta semana, pues versa de saber, ¿no? Que durante todo el desarrollo de esta clase, ustedes estén viendo, estén escuchando la pronunciación de lo que aquí vamos a hablar, de verbo to be, pues usted tendrá la habilidad como estudiante, ¿no? De utilizar el verbo to be, que es el verbo ser o estar, en diferentes facetas. Esas facetas pueden ser afirmativas, esas facetas también pueden ser negativas, y en la faceta de interrogativa. Es decir, que vamos a poder ver el verbo en plena acción, tanto en la faceta afirmativa, negativa, como en la interrogativa. O sea que vamos a ver tres elementos importantes de este verbo. Pero antes de nosotros entrar en materia, es importante saber, ¿no? Y preguntarnos, retroalimentarnos, ¿qué hicimos o qué vimos en nuestra semana anterior? Precisamente, estuvimos escuchando, ¿no? Estuvimos trabajando y viendo los elementos de la presentación personal, personal presentation. Ahí ustedes pues tuvieron la oportunidad, los que me enviaron las evidencias a través del WhatsApp, ¿no? De cómo ustedes se presentaban, de cómo ustedes colocaban sus nombres, sus diferentes informaciones personales, la edad que tenían, la ocupación de donde provenían, su nacionalidad. Entonces estuvimos hablando de personal presentation, presentación personal. Estuvimos también observando los elementos del lugar, por ejemplo, la forma de preguntar el nombre de una persona, la forma de responder. Y espero que ese tema pues le haya gustado. Saben que el mismo se encuentra en la plataforma de YouTube. Ustedes tienen el enlace, simplemente tienen que entrar, acceder. En YouTube también le permite, si usted está logueado o tiene su cuenta de Gmail, pues también le permite comentar. Hay personas que me han comentado el video, o sea que usted puede también hacer una comunicación, puede hacer su comentario por ahí y yo pues podré verlo. O sea que es chévere, te puede decir, profe, me gustó el tema, profe, ya hice mi presentación, como usted quiera. Usted me puede escribir por ahí y yo voy a ver su mensaje y también le puedo comentar, le puedo responder. Pero miren, ya que vimos lo que estuvimos haciendo la semana
pasada. Ahora pues vamos a proceder un poquito a conocer este tema tan importante que cuando hablamos del verbo to be, el verbo be en inglés, ser o estar, precisamente tenemos que iniciar con los pronombres personales, personal pronouns, que son esenciales, son elementos importantísimos porque es cuando hablamos del sujeto. So when we're speaking in English, it is important to say about what person we're speaking about, or the context itself is going to tell you what is going on. Entonces, por ejemplo, en inglés, cuando estamos hablando, es importante mencionar el sujeto. En inglés es importantísimo cuando hablamos del sujeto. Pues, a diferencia del español, aunque se sobreentiende en el español, uno no tiene que especificar, pero en inglés sí hay que especificar siempre cuando uno se refiere a una persona o a un objeto. Y de igual manera, pues, el contexto en el que nosotros hablamos en inglés es que va a definir, por ejemplo, si hablamos del femenino o hablamos del masculino, de acuerdo a los sujetos. Cuando es en plural, por ejemplo, también lo va a definir el contexto. Pero en relación al género, pues precisamente es importantísimo en inglés referirse o entender que cuando hablamos de un elemento, pues se refiere a ambos, puede referirse a ambos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, también se refiere a nosotras, es el mismo pronombre personal para ambos. Y también el mismo para ellos y ellas. Entonces, el contexto nos va a definir a nosotros a qué tipo de género se refiere. Por eso es importantísimo conocer acerca de los pronombres personales. Entonces, vamos a comenzar un poquito con la pronunciación de cada uno de ellos. Bien, por ejemplo, el primero, acá cuando hablamos de I, miren, fíjense, acá I es el primer pronombre, es cuando me refiero a yo, es cuando yo hablo en primera persona. Bien, cuando nosotros decimos, vamos a hablar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona, pues precisamente se refieren a los pronombres personales. En este caso, I, pues su significado en inglés, en español sería yo. Entonces, el segundo pronombre personal es you, que es cuando se refiere a tú. You. El tercero es he, cuando se refiere a él. Y cuando hablamos de ella, en español, pues en inglés se refiere a she. Fíjense cómo la pronunciación varía. Entonces, antes de continuar a lo siguiente, pues vuelvo a repetir. I, you, he, she. I, you, he, she. Entonces ya aquí el siguiente pronombre, pues it, we, you. Fíjense que acá el you se repite acá. Fíjense, you and they. Entonces, profe, ¿por qué de este lado se repite igual que de este lado cuando hablamos de you? En este caso, fíjense, nosotros tenemos que entender que estos son los pronombres, del singular. Bien, hasta acá. Estos son los pronombres del singular cuando esto se refiere a un objeto, ¿verdad? Pero estos son los nombres del singular y estos son los nombres del plural, los pronombres del plural. Fíjense, plural y singular. Entonces, en este sentido, cuando nosotros decimos you y estamos hablando en el contexto del singular, pues precisamente nos referimos a tú, es decir, una sola persona. Pero cuando nosotros decimos you, de igual forma, pero nos referimos a varias personas, ya es el plural de tú, entonces serían ustedes. Entonces ya ahí son más de una persona, entonces ustedes vendría siendo el plural y en este sentido, pues por eso se repite. Entonces,
Los elementos que nosotros tenemos acá de los pronombres, precisamente son importantísimos para nosotros continuar aprendiendo acerca del verbo to be. Yo voy a repetir de nuevo los pronombres y en este sentido, pues ustedes van a seguir mi pronunciación y entonces van a seguir mi pronunciación e inmediatamente cuando yo pronuncie, pues ustedes van a repetir. Bien, entonces vamos a ver con el primero. I, you, he, she, it, we, you, they. Vuelvo y repito. I, you, he, she, it, we, you, they. Esos son los pronombres. Esos son los pronombres a los cuales nosotros pues debemos referirnos cuando vamos a hablar del verbo to be. Bien. Entonces, una vez que ya nosotros pues tenemos la información, ¿verdad? De lo que tiene que ver con los pronombres personales, personal pronouns, pues ahora pues es importante que nosotros conozcamos algo. Tiene como aquí dice, importante saber que el pronombre I, es decir, el primer pronombre, cuando hablamos de en primera persona, siempre se escribe en mayúscula. Bien, siempre se va a escribir en mayúscula, no importa que esté en el medio de la oración, o que vaya seguida de una consonante que esté en minúscula y no haya un punto y seguido. Independientemente de eso, debe colocarse en mayúscula. Por ejemplo, vamos a ver example. For example, we have she is Carla and I am Alvin. Fíjense, en esa oración hay dos personas. Aquí yo digo que ella es Carla, she is Carla, y digo que él es Alvin. Entonces, she is Carla and he, fíjense, I, que es el pronombre personal, el primer pronombre personal, está en mayúscula. Bien, está en mayúscula. Por lo tanto, she is Carla, ella es Carla, y yo soy Alvin. And I am Alvin. Es decir, que siempre va en mayúscula. El tips número 2, o lo que es importante saber, como número 2, es que el pronombre you puede tener variación en su significado. Era lo que le mencionaba anteriormente. Puede tener variación en su significado, es decir, varía de acuerdo a si es singular o si es plural. Era lo que yo le mencionaba anteriormente. Si es singular sería usted o tú, pero si es plural entonces sería ustedes, vosotros o vosotros. Es decir, cuando nos referimos a you como pronombre, el contexto será quien va a definir si se habla del plural o del singular. Y como tips número 3, como consejo número 3, que es importante saber, es que los pronombres we and they, fíjense acá, los pronombres we and they implican masculino y femenino, como yo les mencionaba anteriormente. Es decir, que con estos pronombres nos referimos a nosotros, a ellos, pero también nos referimos a nosotras y a ellas. Entonces tiene las dos contextualizaciones, tanto el masculino y el femenino, como, o sea, lo tienen los dos. Tiene el masculino, pero también tiene el femenino. Por lo tanto, el contexto será que definirá cuando nos referimos a ellos, a ellas, o cuando nos referimos a nosotros o a nosotras. Bien, entonces miren aquí, este es el contenido, vamos a decir, más concreto, o la conjugación del verbo to be, del verbo be, que es el verbo ser o estar. Entonces vamos a trabajar el verbo, la conjugación del verbo dentro del presente. Bien, entonces,
El verbo be, de be bird, ser o estar, se conjuga en afirmativo, en negativo y en interrogativo, en la forma presente de la siguiente manera. Recuerden que estuvimos hablando de la pronunciación de los pronombres. Bien, de los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora, lo que vamos a hacer es conjugar el verbo. En este caso, nosotros tenemos I am. Yo soy o yo estoy. Fíjense que cuando hablamos del verbo ser o estar, cuando conjugamos el verbo, pues precisamente estamos definiendo si yo soy o si yo estoy. Por lo tanto, I am, yo soy, yo estoy. You are. You are. Tú eres o tú estás. He is. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Fíjense cómo la conjugación varía desde el I am, you are. Entonces aquí la conjugación de estos tres pronombres que están acá es la misma connotación. Fíjense que hablamos de is para ambos y los siguientes tres pronombres del plural pues también tienen una conjugación parecida que es el are. Tú eres o tú estás. En este caso, ustedes son, nosotros somos, ustedes son o ustedes están y ellos o ellas son o están. Entonces, la conjugación para estos es los mismos, pero ya en los demás varía. Por ejemplo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Now, ahora, you have to repeat after me. Ahora ustedes van a repetir después de mí la conjugación de la forma afirmativa de los pronombres. Bien, comenzamos por acá. Listen and repeat. Escuchen y repitan. I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. Ahora pasamos a la parte negativa de la conjugación del verbo. Fíjense que es la misma conjugación, simplemente le vamos a agregar la parte negativa, que es not. Entonces, si yo voy a decir que yo no soy o que yo no estoy, ¿verdad? En una oración, pues yo conjugo de la siguiente forma. I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They are not. Fíjense que es la misma conjugación del afirmativo, pero aquí solamente le agregamos la parte negativa que es not. Es decir, es la misma conjugación del afirmativo, pero agregándole la parte negativa. Entonces, profe, veo que hay un intercambio en la parte interrogativa. Sí, efectivamente, cuando vamos a preguntar en inglés, la parte del sujeto pues pasa pues cambia el orden. Fíjense que si nosotros tenemos acá en la parte afirmativa que el sujeto o el pronombre personal va primero, en la parte interrogativa pues el pronombre
personal o el sujeto pues pasa a segundo lugar, es decir, pasa a un segundo lugar, a una segunda posición. Entonces, si en el afirmativo yo digo I am, yo soy, yo estoy, afirmando lo que sí, entonces en el interrogativo sería inverso, sería am I, soy yo o yo estoy, preguntando, ¿entienden? Entonces, en ese sentido, el interrogativo pues cambia la posición del afirmativo. Entonces sería am I, pero la pronunciación no cambia, claro está. Si aquí decimos I am, pues aquí sería am I. Fíjense que independientemente de que el pronombre o el sujeto pues cambió de posición, sigue en mayúscula. Bien, por eso le decía que siempre el primer pronombre pues siempre va en mayúscula. Entonces, el segundo es are you, o sea, estás tú, eres tú. Is he, es él. Is he, está él. Is she, is she. It, is it, is it. Are we, are we. Are you, are you. Are they, are they. Entonces, fíjense, aquí en el interrogativo, lo único que cambia pues es la posición en la que se encuentra la conjugación del verbo ser, estar en la parte afirmativa. Fíjense que es bastante fácil cuando hablamos del verbo ser o estar, de be verb, en inglés, porque la parte afirmativa, la negativa y la interrogativa tienen una similitud. En la parte afirmativa pues se conjuga el verbo, como lo hemos visto anteriormente. En la negativa es la misma idea, pero agregándole la parte de la negación, que es precisamente not, y en la parte interrogativa, pues simplemente es invertir, poner la posición invertida, y en vez de ser I am, sería am I. Fíjense que es igual. Bien, entonces, es importantísimo saber esto. Entonces, miren aquí, vamos a ver un ejercicio para que lo practiquemos. Aquí podemos ver que vamos a practicar un poco lo que hemos visto del be verb para practicar, ¿verdad? Utiliza el verbo to be para practicar. Entonces, en este caso, fíjense que yo tengo acá 5 oraciones. Bien, we have here 5 sentences. Pues tenemos 5 oraciones. Y lo que me está pidiendo es que utilice la forma correcta, ¿no?, de utilizar el verbo, del verbo be, para yo completar estas oraciones. Si yo digo que aquí hay una rayita en blanco, es decir, que aquí va la conjugación del verbo, aquí ahí va otra rayita en blanco, por lo tanto aquí va también un elemento del verbo, de igual forma aquí. Pero fíjense, yo primero tengo que analizar la oración. Bien, analizarla. Por ejemplo, aquí yo veo que me está hablando de she, aquí igual me habla de she, por lo tanto, yo tengo que analizar que me está hablando del pronombre de ella, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que pensar en cuál es la conjugación para ella. Entonces me pregunta aquí que si Jane, o sea, ella, es una maestra. Entonces, ¿cómo sería para preguntar si ella es maestra? Me voy a la parte interrogativa, entonces noto, voy a ponerlo de otra forma, noto que la parte interrogativa, pues precisamente es invirtiendo el orden, por lo tanto no sería she is, sino is Jane, es decir, she. Is Jane a teacher? Me está preguntando que si Jane es una maestra. Pero fíjense, acá yo hago una negación y digo que no. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer la negación? She is not. No, she is not. Entonces, fíjense cómo yo estoy negando, que estoy en la parte negativa de que ella no es una maestra. Entonces,
Voy aquí a la parte afirmativa de que ella es una doctora. Fíjense cómo yo he colocado el verbo en sus diferentes facetas, tanto negativo, interrogativo como afirmativo. Entonces ahora leemos la oración y queda de la siguiente forma. Is Jane a teacher? No, she is not. No, ella no es una maestra. She is a doctor. Ella es una doctora. Bien, por lo tanto, aquí nosotros hemos conjugado el verbo en una oración, el verbo ser estar. En su parte interrogativa, fíjense acá como yo invierto el orden del sujeto y pongo en la interrogativa la parte del verbo delante. Acá donde utilizo la negación y acá donde yo utilizo la parte afirmativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora es sencillo, nosotros vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto que está acá lo vamos a copiar en el cuaderno para practicar. O sea, usted va a pausar el video, ¿verdad? En esta parte. Si quiere lo puede pausar también, ya que usted estuvo viendo cómo se hace el ejemplo anteriormente, lo puede pausar donde está el ejemplo completo. Y entonces va a copiar las 5 oraciones y la va a completar en su cuaderno. Y luego, pues usted me va a enviar una foto vía WhatsApp, que ya usted tiene mi número, ¿verdad? De que usted ha completado su actividad. Bien, entonces usted lo que va a hacer es pausar el video y va a copiar su clasecita, sus ejemplos, ¿verdad? Para que lo practique. Entonces, chicos, miren, esto ha sido todo la pequeña explicación del verbo be, en inglés, ser o estar. Yo le agradezco que me hayan escuchado, espero que la explicación pues la hayan asimilado. Si no la asimilaron o necesitan volver de nuevo sobre lo que hemos visto, pues sencillamente deben repetir el video porque va a estar ahí para que ustedes lo puedan ver, para que lo puedan volver a ver y puedan practicar lo que hemos visto en esta segunda semana. Así que chicos, chao, chao, cuídense mucho.